tenemos una enseñanza maravillosa, práctica, efectiva, a la cual le hemos intitulado Un Nuevo Futuro. Y nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En estos tiempos donde la gente se vuelve inquieta, temerosa, a veces la gente pues desconfiada, triste, algunos pensando en el qué irá a pasar, nos irá bien el próximo año, cómo nos irá, podré seguir con mi matrimonio, podré perder mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi negocio, y todo en lo que yo estoy involucrado podrá ocurrir el próximo año. Y dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Cientos de personas viendo nuestro programa en Sudamérica y en Europa, en los lugares más desconocidos que usted quisiera saber. Finlandia, Holanda, Dinamarca, que no sabemos cómo le hacen para ver nuestro programa en español, pero algunos yo creo que estarán estudiando español o son hispanos que se encuentran allá, así es que tenemos un buen grupo de gente. De modo que en base a esta palabra podemos decir que Dios tiene planes grandes y poderosos para ti. A veces pensamos que Dios nos ve, y así lo decía Voltaire, un gran filósofo francés, a lo mejor tú mismo has dicho eso, que Dios nos ve como si fuéramos una masa de tortillas de harina o una masa para hacer tortillas de maíz, y que Dios no tiene un cuidado por nosotros. Y déjame decirte que Dios tiene planes grandes y poderosos para ti, si tú los quieres. Él ha asegurado nuestro futuro para que podamos vivir en paz, felices, sanos y prósperos, mientras creces en el conocimiento y obediencia a Jesús. Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Créelo, créelo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios tiene planes para tu vida. Yo nunca había pensado que Dios pudiera tener planes específicos para mi vida. Yo pensaba que los planes eran míos. Nunca supe que Dios tenía planes específicos para mi vida. Nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay personas que están buscando conocimiento,
Y en esa búsqueda de conocimiento pasan del gnosticismo al ocultismo y luego al satanismo. Pero Dios dice que esos planes Él los dará a conocer a nosotros. Porque dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En lugar de buscar las cosas grandes y ocultas de parte de Dios, buscan las cosas grandes y ocultas con Satanás y sus demonios. Nuestra habilidad de escuchar a Dios viene a través de su palabra. Las Escrituras nos dicen, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que si nosotros queremos fe, hay una sola manera de tenerla y es a través de la lectura de las Escrituras. La desesperanza y el desánimo destruirán tu futuro. Hay muchas personas desanimadas que al oír la palabra de Dios reciben un nuevo ánimo. La palabra de Dios revela los pensamientos de Dios. Y la única manera de conocer los pensamientos de Dios es a través de su palabra, la Biblia. Y no crea usted que una Biblia en especial, la que tiene usted en su casa, esa es la que usted debe leer. Ahí dice todo lo que le voy a decir ahora. Y le voy a mostrar 10 principios básicos de acuerdo a los pensamientos de Dios. Hay un versículo en la palabra del Señor que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo luché contra ese versículo. La persona que me ganó para el Señor Jesucristo me dijo, yo sé los pensamientos de Dios. Y a mí se me hizo muy atrevida esa afirmación hasta que leí que nosotros, los que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la palabra de Dios. Primer principio. Si tú quieres tener este nuevo futuro, ten fe en Dios. Mi papá me decía, ustedes los cristianos todo lo resuelven con la fe. Y le dije, sí, así es. Todo por medio de la fe. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, subraya eso de que es necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador significa recompensador, que Él recompensa a los que le buscan. Las Escrituras nos dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única manera de tener la fe de la cual habla la Biblia es por medio de las Escrituras. Yo he conocido personas que dicen, es que yo tengo fe, es que yo tengo mucha fe. Y le digo, ¿en qué tiene fe? En sacarme la lotería. Tengo fe en que me voy a sacar la casa que se está rifando o el carro que se está rifando. No es ese tipo de fe al que me estoy refiriendo, sino a la fe de la Biblia, la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros sacamos una diagonal en ese versículo, vamos a darnos cuenta que la fe viene por la palabra de Dios. No importa cuán difícil se ponga la economía, si tú confías en el Señor, no tendrás hambre. Algunos están más preocupados que otros. No importa cuántas personas pierdan sus trabajos alrededor de ti, tú mantendrás tu trabajo.
si has hecho a Jesucristo tu Salvador y tu Señor personal, porque estás cubierto con su sangre preciosa y estás protegido por Él y su ejército de ángeles. En una ocasión me dijo un creyente, fíjese que corrieron a la persona que estaba a mi lado izquierdo, luego corrieron a la que estaba al lado derecho, luego corrieron a la que estaba adelante, luego corrieron a la que estaba atrás. De cierto que el que sigo soy yo. Le dije, no, retire esas palabras, tú no vas a seguir, tú vas a guardar tu empleo, porque tú estás cubierto con la sangre del Cordero, y la sangre del Cordero guardará tu empleo en tiempos de crisis económica. No serás avergonzado en los tiempos de la maldad, y en los días de la hambruna estarás satisfecho. El Salmo 37, 19 nos dice, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Y puedo decirte, bajo la autoridad de la palabra de Dios y de mi propia experiencia, que en 37 años que tengo de haber hecho a Jesucristo mi Salvador y mi Señor, jamás ha dejado de haber alimento en la mesa. De una manera o de otra hay alimento en la mesa. Bendito sea el Señor. Y pasamos nuestros primeros 3 años de ministerio, ahora sí que por las limosnas, porque alguien daba algo, alguien nos llevaba comida, alguien nos llevaba una bolsa del súper. Hay personas que no sabemos quiénes fueron, pero ponían bolsas de mandado por un vidrio roto que teníamos en la sala, bueno, más bien en mi consultorio, y entonces lo metían por ese vidrio que estaba ahí abierto, y a veces en la entrada de la puerta principal, ahí ponían las bolsas de mandado. Bendito sea el Señor. Y jamás ha habido un día que no haya alimento en nuestra casa. ¿Por qué? Porque creímos a la promesa de la palabra. Creímos a la promesa. Confesamos la promesa. Actuamos en base a la promesa. Y hay personas que conocen de la palabra, pero no la creen. Y no la confiesan y no actúan en base a la promesa, por lo tanto no reciben la promesa. La humanidad pudiera decir, es probable que perdamos nuestro trabajo. Si tú has hecho a Cristo tu Salvador personal, le podrás responder, yo estaré satisfecho y no pasaré por hambre, no moriré. No soy como los demás, soy un hijo o hija de Dios Altísimo, soy heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. Alábele si puede. Cada persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal hizo un pacto con Él en el momento de recibirlo. Yo creo que a los pastores y predicadores nos ha faltado mucho decirle a la gente que cuando oramos estamos haciendo un pacto. Pero a partir de hoy a cada persona le voy a decir que estamos haciendo un pacto. Y un pacto tiene privilegios y tiene deberes para poder tener esos resultados. El diablo es un mentiroso. No le creas. Si oyes una voz en tu oído que te está diciendo que lo que estoy diciendo es mentira, ese es el diablo. Yo me recuerdo cuán difícil para mí fue creer que había una personalidad de las tinieblas. No lo podía creer.
yo decía, bueno, pues es la maldad que hay en el mundo, y no pasaba por ahí personas que se desvían de un camino recto, pero no, existe Satanás, y Satanás es un ser vivo y activo en el planeta Tierra. Y lo sé por experiencia, porque he visto lo que hace. Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Segundo principio, no te inquietes. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, no te inquietes. Salmo 37, versículos 1 al 5. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Bendito sea el Señor. De modo que aquí hay dos versículos que deberíamos de tomar en cuenta. Uno es el 3, que dice, confía en Jehová y haz el bien. Y el otro, deleítate a sí mismo en Jehová. Yo no sé qué alimento para ti es el preferido. A lo mejor unos buenos chiles rellenos con carne molida, ¿verdad? Algunos que le ponen verdurita, zanahoria y le ponen algunas otras cosas, chícharos y no sé qué más. A mí no me gusta así, pero a mucha gente le gusta. Y a mucha gente le gustan los chiles rellenos de queso, a mí no me gustan para nada. Los únicos que me gustan son los de carne molida. Bueno, piensa en alimento que más te gusta y que cuando lo ves, las papilas se empiezan a funcionar y las glándulas salivales a producir saliva, ¿verdad? A eso te vas a deleitar al comerlo. Bueno, pues el Señor dice que hagamos lo mismo con su palabra, que nos deleitemos con ella, que la paladeemos con ella. Ustedes saben lo que he enseñado mucho de los judíos, que el papá de familia judío, el Shabbat, viernes a las 6 de la tarde, toca la Biblia con su dedo índice y luego lo mete en un frasco de miel y luego se lo pone en la boquita al niño más pequeño y le dice, para que la palabra de Dios siempre sea dulce para ti. Y no lo he podido olvidar, frecuentemente lo cito. Puedes entristecerte al mirar a personas malvadas que están teniendo éxito en sus vidas. Tienes que tratar de mantener tu corazón recto. Algunas personas a quienes hayas tratado con amabilidad y que hayas hecho mucho por ellas, mucho, y cuando digo mucho en exageración, puede que te den la espalda, te insulten, te aborrezcan y aún te deseen el mal. Eso pasa. Cuando esto suceda, puede presentarse una oportunidad para que crezca en ti una semilla de amargura. Y esa semilla de amargura, que es el peor de los sentimientos y de las emociones, envenenará tu cuerpo, le abrirá la puerta a la gastritis, duodenitis, colitis, artritis, otras itis y aún el cáncer. Es por esto que no debes permitir que la maldad y las ofensas que otros cometan te haga daño. Mis amados,
es mandamiento de Dios perdonar. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, es mandamiento de Dios perdonar. El Padre nuestro lo dice. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, entonces Dios no nos perdona a nosotros. También la carta de Santiago dice algo semejante, que tenemos que perdonar a las personas que nos hayan hecho ofensas. Yo perdí una persona que no podía perdonar y yo sabía que se estaba autodestruyendo y le insistí en que perdonara y mejor se fue de la iglesia porque no quería perdonar. El mandamiento no es mío, el mandamiento es de la palabra de Dios y la amargura produce enfermedad. Hebreos 12, versículo 5, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. De modo que alguno, alguna, muchos. Alguien diga alguno, alguna, muchos. Alguno deja de alcanzar la gracia de Dios. ¿Tú quisieras perder la gracia de Dios? No, hacemos lo imposible para que la gracia esté con nosotros. Bueno, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbo y por ella muchos sean contaminados. Alguno, alguna, muchos. Tercer principio, guarda tu corazón y tu boca. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí se refiere a nuestro corazón emocional, a nuestro corazón sentimental, pero también al corazón humano. Tenemos que guardar nuestro corazón. Tu vida se afecta por lo que sale de tu corazón. Las Escrituras dicen en el Evangelio de San Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. Siempre puedes saber dónde está el corazón de una persona por lo que dice. Ahora diría también por lo que sube al Facebook. Si te quejas, lloriqueas, criticas y siempre dices palabras negativas, es porque no has mantenido tu corazón limpio, porque has permitido la falta de perdón o la amargura entrar a tu corazón. Eso va a enfermar tu corazón y va a afectar tu vida. Tercer principio, deleítate en el Señor. Recién leímos el Salmo 37:4, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, si yo fuera tú, yo preguntaría, ¿cómo le hago para deleitarme en el Señor? Pues la única manera es a través de la palabra de Dios. Como creyente debes aprender a disfrutar al Señor, sobre todo a través de su palabra y la oración, ir a la iglesia, participar en la alabanza, en la adoración y aprender a vivir una vida de una persona perdonada. Permítame que haga énfasis en esto. Hay personas que han hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor y siguen viviendo como si no hubiesen sido perdonados. Error. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador y tu Señor, todos tus pecados han sido perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros. Cuando vienes a Jesús,
Él te hará descansar en delicados pastos y restaurará tu alma. Nos dice el Salmo 23. Vamos a leerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi amado, este salmo es un resumen de las promesas de Dios. ¿Qué debo hacer para que el Señor sea mi pastor? La única manera de que Jehová, Dios, pueda ser tu pastor es haciendo a Jesucristo tu Salvador y tu Señor. Entonces, en ese mismo momento, Jehová se vuelve tu pastor. Y el pastor es el encargado que las ovejas estén bien, que coman lo adecuado, que beban lo adecuado, que pasten en lugares adecuados, que jueguen, etcétera, sin herirse y demás. Y nos sigue diciendo las Escrituras en el versículo 3, confortará mi alma. En el texto hebreo original dice, restaurará mi alma. Así es que póngale por un ladito, restaurará. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El versículo 4 se lo acabo de decir a un enfermo hace unos días, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es que, por causa de Jesucristo, el temor a la muerte se ha ido. El temor a la muerte se ha ido. No quite su dedo de ahí. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Atención, versículo 15. Y librar, alguien diga y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cada persona que tiene temor a la muerte está bajo servidumbre. ¿Bajo quién? Bajo Satanás. Y el sacrificio completo de Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha despojado del temor a la muerte. Colosenses 2:15, y despojando a principados y potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Quinto principio, bendice las cosas pequeñas. Nos dice el Salmo 37, versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Dios puede permitir que tú tengas riquezas, pero no te da el disfrute de las riquezas.
Y mis amados, eso del disfrute, pues es muy importante. ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo si no lo puedes disfrutar? Dígale a una persona que está muriendo de cáncer, que tiene mucho dinero, ¿y qué cree? ¿Que se va a reír? ¿Que va a decir, ay, qué padre, qué bien? Conocido personas muy ricas y su dinero no les ha servido para nada. En una ocasión, un señor que tenía un hijo con leucemia fue a la clínica Mayo de Rochester, famosa en aquel tiempo como el hospital más privilegiado del mundo, y llegó con mucha confianza y le dijo en la administración, quisiera un cuarto para mi hijo, tiene leucemia. Y entonces le dijo el administrador, no hay lugar en el hospital. Y entonces él dijo, es que yo soy millonario. Y le dijeron, no importa si usted es millonario, no hay lugar. Y dijo, mire, yo le voy a prometer hacer una ala nueva del hospital, totalmente gratis. Recibe a mi hijo en el hospital. No hay lugar en el hospital. Hay cosas que no puedes comprar con dinero, y las cosas más importantes no se compran con dinero. La vida, la salud, la armonía en el hogar, la paz en el hogar, el disfrutar las cosas, no las puedes comprar. Esas son don de Dios. La palabra en el Evangelio nos habla de Andrés, hermano de Simón Pedro, que cuando el Señor Jesucristo vio aquellas multitudes, que acuérdese que los judíos solamente cuentan los hombres, había 5,000 hombres ahí, así es que haga sus cálculos que se puede ir a 20,000 personas. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, denles de comer. Y ellos dijeron, pues no podemos darle de comer a tanta gente. Y entonces llega Andrés, que era, como quien dice, el inteligente proveedor, una persona que pensaba en más allá de las cosas. Dijo, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 2 panes y 5 peces. Y dijo el Señor, tráelos para acá. Pero ¿qué son esos 2 panes y 5 peces para esta multitud? Y el Señor dio la bendición, que esto está completamente oculto para la mayoría de los cristianos, y dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz, que dice, bendito sea el Dios nuestro que nos da pan para comer de la tierra. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó? El Señor Jesucristo les dio de comer a todos, y recogieron cestas llenas de lo que no se comieron. Pero ¿qué hizo el Señor? Partió de algo pequeño, de algo pequeño. Dios no puede hacer nada cuando uno tiene 0, porque Él en su palabra nos guía a que Él va a multiplicar. En una ocasión yo le di una ofrenda, mejor dicho, Él me dio una ofrenda a mí, otro pastor, y yo la tomé y le dije, que el Señor te dé muchos de estos. Y entonces me dijo, chispas, hubiera puesto un billete de $100, porque iba a recibir de lo mismo.
Dios toma las cosas pequeñas y las hace grandes, las multiplica. De modo que cuando recibas poco, bendice igual que como si recibieras millones de pesos. Gracias, Señor, por esto que me das. No lo considero poco porque viene de tus manos benditas y lo bendigo, lo santifico en el nombre y poder de Jesucristo. Lo bendice para que Dios lo pueda multiplicar. Sexto principio, toma la responsabilidad. Uno de los versículos más memorizados es este, Josué 1:8. Algunos lo saben de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la condición para prosperar y para que todo nos salga bien? ¿Ya se fijó? La condición es que la palabra de Dios no se aparte de nuestra boca. En el tiempo en que Josué escribió esto, lo único que estaba escrito eran los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, la Torá hebrea. Y sobre eso se está basando esta escritura, que si nosotros leemos los primeros 5 libros de la palabra, vamos a tener la bendición que está en la palabra. También hemos hecho extensivo esto a todas las escrituras, pero con el dedo contra la puerta se está refiriendo a la Torá, los primeros 5 libros. Nos dice la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más le digo que es tu responsabilidad escoger y tu privilegio escoger. El Señor dice en Deuteronomio 30, versículos 19 y 20, aquí que pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Escoge. ¿Tú qué escoges? Vida y bendición. Vida y bendición. Hay gente que dice que eso no existe, que no existe el libre albedrío, sino que Dios nos creó como autómatas. Escogió a unos para irse al infierno y escogió a otros para irse al cielo. Eso es una mentira del infierno mismo. Muchos versículos dicen que escojamos. Dios les dio el privilegio a Adán y Eva de escoger. En el Deuteronomio nos dice que escojamos. En el libro de Josué nos dice que escojamos si andaremos en el camino de Baal o en el camino de Jehová. Y fue cuando dice en el versículo 24, capítulo 24, versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mis amados, él no volteó a ver a su esposa, no volteó a ver la esposa y le dijo, ¿qué te parece? ¿A quién? ¿Por qué camino nos iremos? ¿Nos iremos por el camino de Baal o nos iremos por el camino de Jehová? No, él no le preguntó a la esposa, tampoco le preguntó a los hijos. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dele gloria, honra y alabanza. Bajo estas escrituras, tú eres responsable de hacer que tu camino sea de éxito y prosperidad. Tú lo vuelves exitoso al leer, meditar, confesar, vivir y aplicar la palabra de Dios a tu vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que estamos en nuestro privilegio de decidir si aceptamos o rechazamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Está en tu libertad. Y hay personas que han escogido a Satanás. Bueno, ese es su problema. Hay personas que siempre se están quejando de que les va mal por culpa de alguien. Su mamá, su papá, su abuelita que le daba muchos dulces y le compraba historietas de cómics. Y lo tengo muy claro porque esta persona decía, es que yo soy así porque mi abuelita me chiflaba mucho y me compraba muchas revistas, cuentos de Superman y de Batman y de no sé qué más. Y tenía él 50 años. No era un niño ni un jovencito. Yo estoy así echado a perder porque mi abuelita me daba esos libros de cuentos. ¿Qué cosas ve uno? Alguien le echa la culpa a un hermano, a una hermana, a tu pareja, al jefe, a un maestro, al enemigo o lo que está de moda, al presidente. Deja de culpar a otra persona. Puedes prosperar a pesar de cualquier persona que te intenta dañar. Dele gloria, honra y alabanzas a Jesucristo el Señor. ¿Se imagina? Vamos a vivir culpando toda la vida a otros. Yo creo que ya es tiempo de madurar. Busca insistentemente la sabiduría de Dios para saber cómo vivir tu vida y toma la responsabilidad de tus decisiones. Mis hermanos, nosotros tomamos decisiones. Las decisiones buenas acarrean consecuencias buenas, las decisiones malas acarrean consecuencias malas. Y eso lo hemos vivido todos. Trata de escuchar a Dios y obedecer su guía. Aprende de tus errores. Levántate del lodo como el ave fénix y mantente enfocado hasta que veas tu vida alinearse a la palabra de Dios. Séptimo principio, camina en el plan de Dios para tu vida. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Vamos a leer desde el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alábele si puede. ¿Sabe qué quiere decir que a Jesús se le dio el nombre sobre todo nombre? Que no existe el nombre de un hombre o de una mujer que sea superior al de Jesús. Que no existe el nombre de una enfermedad que sea superior al nombre de Jesús. Y bajo este principio de la palabra de Dios, toda persona, hombre, mujer, presidente, gobernador, alcalde, millonarios y pobres, tenemos que ponernos de rodillas delante del Rey Jesús. Lo quieras o no, lo creas o no, lo pienses o no, tú vas a doblar tus rodillas delante de Jesucristo y puedes decidirlo aquí y ahora o cuando llegues a su presencia donde no va a servir para nada. Es tu decisión. Éxodo 6:3. Esta fue la presentación del Señor a Moisés. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová.
y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Esto es el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Versículo 6. Bueno, voy a leer el 5 también. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes. Mis amados, esto que nos está diciendo el Señor de Egipto tiene que ver con el pecado. Egipto en la Biblia significa el pecado, que Él nos saca de la servidumbre del pecado. Cuando Dios se reveló a Moisés, le dijo: yo soy. Esto es la frase hebrea Ejayej Asher Ejayej, que quiere decir yo soy el que soy. Los judíos que tienen tanto respeto del nombre de Dios escriben YHWH. También utilizan frecuentemente el nombre de Adonai o Adón, que quiere decir Señor. Pero Él les dijo: mi nombre es Yahvé, y así te lo estoy dando a conocer. Este nombre, Jehová o Yahvé, aparece 6,800 veces en las Escrituras. Y nos dice: yo Jehová, Adonai, y fuera de mí no hay quien salve. Esto es lo que nos dice la Biblia completa judía. Jesús, Yeshua, es nuestro Señor y Salvador. El Señor del Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo Testamento como Jesucristo. Jesús, decía un maestro mío de sanidad divina, le dijo al Padre, esto es sentido figurado: Padre, yo creo que ya es tiempo de que salgamos de detrás de la cortina, porque acuérdese que la presencia de Dios, la Shekinah, se manifestaba sobre el propiciatorio, donde estaba el arca del testimonio y los dos querubines, y en un platito que había en medio, ahí se manifestaba la Shekinah, la gloria de Jehová, el Espíritu Santo, y por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche los dirigía. El Señor es más grande que todo y más alto que todo. Nadie se le puede comparar a Él. Octavo principio: la provisión de Dios. Necesitamos entender que Dios provee lo que necesitamos para cumplir con su plan. Oiga esto, es muy importante. Si no hay provisión, puede significar que Dios no te ha guiado a esa tarea, o que aún no es el tiempo para llegar a esa etapa del plan. La provisión de Dios confirma su guía. Repita junto conmigo: la provisión de Dios confirma su guía. Noveno principio: debes estar dispuesto para las cosas nuevas. Y vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas.
antes que salgan a luz, yo las haré notorias. A veces el pastor dice a la iglesia: creo que Dios nos está guiando a hacer esto y a hacer lo otro y lo otro y lo otro. Y alguien dice: no entiendo, siempre lo hemos hecho así. Mis amados, si tú quieres que las cosas salgan diferentes, necesitas hacer algo diferente. Porque si siempre haces lo mismo, el resultado siempre va a ser el mismo. Y no se necesita ser un genio, ni saberse toda la Biblia, ni ser un sabio, ni un gnóstico para entender eso. Las cosas que hacemos repetidamente van a producir lo mismo que antes. Solamente intentando algo nuevo es que pueden cambiar las cosas. El Señor es un Dios de cosas nuevas. Él te llevará a niveles más profundos. Recordemos, su plan es prosperarnos y darnos un futuro y una esperanza. Esto se lo enseño mucho a los radicales. ¿Sabe? Ser joven en este tiempo es muy difícil. Está la persona muy presionada. Si no tiene un buen trabajo y acaba de salir de la escuela técnica o de la facultad, él se pone en una incertidumbre tremenda donde no sabe para dónde ir, está todo confuso, está hostigado por los padres para que salga a trabajar y no la ve. Bueno, necesitamos la promesa de la palabra de Dios, que nos dice que Él hará prosperar nuestro camino y que todo nos saldrá bien. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Dios siempre cumple lo que quiere. Los pasados 37 años he podido comprobar que Dios es un Dios soberano. Alguien diga, un Dios soberano. Un Dios soberano quiere decir que Él hace lo que Él quiere. A veces, aún después de que nosotros tenemos la promesa, a veces Dios toma una decisión diferente porque Él es soberano. Pero nosotros no debemos orar por el porcentaje tan bajo de menos del 5% a que Dios nos dé lo que dice que Él promete. Tú eres del 95 más por ciento que reciben la promesa. Una vez escuché a un pastor orar por un enfermo, estábamos los dos y dijo: Señor, te pedimos, si es tu voluntad, que esta persona se sane. Y yo estaba ahí y estaba totalmente desconcertado y le dije, para mis adentros, ¿qué está diciendo este hombre? Si la palabra de Dios dice: el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Yo quiero preguntarte, ¿deseas experimentar cosas nuevas? Fíjese, entre más grande se hace la persona, menos tiene interés en las cosas nuevas. Los jóvenes son los que tienen la facultad de hacer cosas nuevas, porque ellos están naciendo, creciendo, empezando a madurar y piensan en cosas nuevas. ¿Y por qué tengo que hacer esto de esta manera? Si a lo mejor le hago así, va a resultar otra cosa. En fin, si tú quieres progresar y tener éxito, necesitas pensar en cosas nuevas, porque las cosas antiguas no van a producir lo que tú quieres. Tienes que intentar otra cosa. Tomás Alva Edison,
1000 experimentos y no se prendía el foco. Le dijo su discípulo: maestro, ha fracasado. Y le dijo: no, no he fracasado, simplemente estos 1000 experimentos no he tenido éxito. La actitud es diferente. Experimento 1001, se prendió el foco. ¿Qué hubiera hecho si escucha al discípulo? Tendríamos que ver la televisión con una vela. 10º principio, medita la palabra. Salmo 1, versículos 1 al 3. Importantísimo para toda la vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Otra vez la deleitarse. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dele honra, gloria y alabanza a Jesucristo. A nosotros nos gusta la parte final, que dar fruto en su tiempo y nuestra hoja no cae, y que todo lo que hagamos prosperará. Pero hay una condición, son los versículos 1 y 2. Y específicamente el 2 nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Todo el mundo quiere ser bendecido, pero pocos, alguien diga pocos, pocos conocen el secreto. A partir de hoy tú conoces el secreto. ¿Cuál es el secreto? Leer y meditar la palabra de Dios. También hay un punto importante: la actitud. Voltea a ver a la persona que tiene a un lado y dígale: la actitud. Porque si tú vas a la palabra de Dios con la actitud de un inconverso, de un incrédulo, y crees que el libro que traes en las manos es un libro de historietas, cuando mucho de historia, filosofía, psicología o lo que sea, y no la palabra de Dios, pues obviamente que eso que estás leyendo no te va a servir para nada. Pero si tú tienes la actitud de leer la Biblia como la palabra de Dios, y óigame esto, contra todas las opiniones de los filósofos y psicólogos, la Biblia es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La verdad absoluta. Duélale a quien le duela, cálele a quien le cale, no lo crea si no lo quiere, pero es una verdad. La palabra de Dios es absoluta. Nos dice la Biblia, una Biblia nueva que se llama La Palabra, BLP: la bendición del Señor enriquece sin que nada le añada el esfuerzo. En otras palabras, es una bendición sin trabajo duro y estrés. ¿Quién quiere prosperar sin un trabajo duro y estrés? Todos tenemos que hacer algo. Yo trabajaba 16 horas diarias. Me iba antes de las 7 de la mañana porque daba clases en la UDEM y en el Tecnológico a las 7 de la mañana, y regresaba después de la clínica donde estuve, en la OCA, o estuve en la clínica Cuauhtémoc y Famosa, salía a las 8 de la noche y de ahí tenía que irme a la UDEM, al Consejo de Coordinadores, y estar ahí hasta las 10. Total que a eso de las 10:30, si bien me iba, llegaba yo a la casa. Bueno, hacía mucho dinero, tenía mucho dinero, pero no estaba con mi familia en todo el día. Me iba, mis hijas estaban dormidas, regresaba, mis hijas estaban dormidas, y en el fin de semana
era la única oportunidad que tenía de ver a mis hijas, siempre y cuando no hubiera guardia, porque a veces había guardia el sábado o el domingo. La clave para el éxito es la sabiduría de Dios. Por ahí nos dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría de la palabra de Dios, óigalo, esto es muy importante, nos ahorrará problemas. ¿Quién quiere ahorrarse problemas? Hombre, cuando yo llegué a Cristo y empecé a leer la Biblia, dije, ¿por qué? ¿Por qué no habré recibido a Jesucristo antes? ¿Por qué no habré leído la palabra de Dios con la actitud de recibirla antes? Y no fue sino hasta los 33 años. Me hubiera ahorrado problemas, dolores, tristezas, depresión, y eso lo subrayo, frustración, pobreza, impotencia, enfermedades, vergüenzas y sobre todo la aflicción del alma. Eso es cuando tú te escondes para llorar. El hombre del siglo XXI es muy diferente al hombre de los siglos pasados. Jamás vimos a nuestros padres llorar, pero el hombre de hoy, muy hombre, se mete al baño a llorar. El hombre, muy hombre, está acostado y está mordiendo la almohada, llorando. Y las lágrimas se pegan. Y no me pregunte por qué lo sé. Lágrimas han mojado mi almohada llorando en las noches por alguien de la iglesia, por alguien que tiene un problema. Bendito sea el Señor que no en nuestro hogar ni en nuestra familia. El hombre del siglo XXI es diferente. Así es que no temas expresar tus sentimientos. Si quieres llorar, llora. Por muy hombre que seas, llora y deja descargar tu alma. La sabiduría de Dios produce riquezas y honra. Te llenará de tesoros y obtendrás su favor. Yo quiero preguntarte, ¿deseas lo que Dios promete? ¿Quisieras lo que Dios promete? Toma la decisión. Lo primero que tenemos que hacer es hacer las paces con Dios, porque Dios no nos va a dar sus promesas sin pasar por la puerta, y la puerta es Jesucristo. El camino es Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así es que todos tus amigos, contactos y todo lo demás no te van a hacer cumplir las promesas de Dios, pero Jesucristo sí. Si lo haces, tu Salvador y tu Señor. Vamos a orar para recibir la bendición del Señor. Solamente antes quiero decirte algo. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Eso quiere decir que todos somos pecadores. A veces no nos sentimos pecadores, pero somos pecadores. Decimos, es pecador mi amigo, mi compadre que llega borracho, el vecino, etcétera. Yo no. Quiero darte la mala noticia que la persona más buena que tú hayas conocido en la tierra era un pecador, o es. La palabra de Dios dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es uno de los nombres para infierno en la Biblia. Quiere decir que te lanzan, no te lanzas tú solito. No hay nadie que vea un lago prendido con fuego que diga de mi voluntad me voy a lanzar. No, no es una piscina para que te vayas a aventar. Es el lago de fuego, el infierno final.
yo he visto las llamas. Porque cuando trabajaba para una compañía aquí en Monterrey haciendo reparaciones a las plataformas marinas en el Golfo de México, nuestros buenos mexicanos quemaban el gas y el petróleo, lo quemaban, y entonces había unas llamaradas tremendas que, estando nosotros a más de 300 metros, por no decir más, en el barco, dentro del barco y en el pasillo de acceso, sentías las llamas en la cara. En una ocasión me dijo uno de los obreros, me dijo: mire, doctor, es el infierno. Y yo, que era creyente, le dije: no, no es el infierno. El infierno es peor que eso, es peor. Así es que el infierno arde, quema, hace sufrir, no produce luz. Porque Dios hace lo que quiere con las leyes físicas. ¿Cómo puede haber fuego sin luz? Pues sí la hay. El Señor dice en su palabra que todo lo que tú intentes para salvarte no te va a servir. Y lo resumo en un versículo de la Biblia que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: no por obras, para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que si tú vienes los 365 días al templo, aunque sea afuera, porque está cerrado entre semana, aunque tú leas la Biblia de pasta a pasta, aunque tú des dinero a la iglesia, aunque tú hagas y tornes buenas obras, limosnas, un terreno para la iglesia, X, Y y Z que tú hagas, no puedes comprar tu salvación, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que Dios, en su infinito amor y misericordia, nos dio a su Hijo Jesucristo. Cristo vino a salvarnos del infierno. Cristo vino a salvarnos del infierno. Cristo vino a salvarnos del infierno. Y no contento con eso, dice, vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino para que después de la salvación tuviésemos el paquete todo incluido, que es la sanidad, la liberación y la bendición. Es el paquete todo incluido de la salvación de Jesucristo. Entonces, ¿cómo le hago? Fue Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y yo le dije: a ver, préstame para acá. Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Y además dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El arrepentimiento es un catalizador. No es el Salvador, no es el mediador, no es el intercesor, pero es la condición indispensable. Tú necesitas la condición indispensable, que es el arrepentimiento y el abandono y la renuncia. A lo mejor tú dices: es que no lo voy a poder hacer porque yo ya soy así. Es más, creo que nací así. Soy homosexual, nací homosexual. Soy lesbiana, nací lesbiana. Soy borracho, todos en mi familia han sido borrachos y maldicientes. No creo poderlo hacer. Te digo que no lo vas a hacer tú en tus fuerzas. Dios te va a dar su gracia, y su gracia es suficiente. El Señor le dijo al apóstol San Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De modo que de buena gana me gozaré en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Y donde abunda el pecado,
sobreabunda la gracia. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Una cosa más, necesitas creer que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Personas que batallan con eso. Jesús es igual al Padre, igual al Espíritu Santo, es una Trinidad. Hay gente que no cree en la Trinidad. Pero cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, estaba Dios gritando desde el cielo: este es mi Hijo muy amado en quien yo me complazco. Estaba Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista y estaba el Espíritu Santo viniendo como en forma de paloma. Ahí está la Trinidad, el Padre arriba, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo sobre la cabeza de Jesús. Si no me cree, vaya a Mateo capítulo 3. Ahí está. Y tienes que estar decidido a hacer un pacto con Dios. En los pactos hay deberes, obligaciones, pero también hay privilegios. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Ahora sí, si usted quiere hacer pacto con Dios por medio de Jesucristo y ser bendecido, incline su cabeza, cierre sus ojos y ponga su mano derecha en su corazón, dando a entender que lo estás haciendo sinceramente. Repita junto conmigo en voz alta: Dios Todopoderoso, en esta hora me reconozco pecador. Te he ofendido todos los días de mi vida. Desde que tengo uso de razón, he hecho cosas que me da vergüenza decirlas. No sé por qué las hice. Algunas sí supe por qué las hice. Pero el mal ha morado en mí. He maldecido. He hecho cosas terribles. Perdóname. Me arrepiento. Y entiendo que arrepentimiento es renuncia. Renuncio al pecado en mi vida. Y quiero hacer pacto contigo. Creo que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Y que Él llevó en la cruz mis pecados personales. Y que cuando derramó su sangre preciosa, Él me lavó todos mis pecados, y tú ya no tienes nada en contra mía. Renuncio a Satanás y a sus demonios, al ocultismo, al satanismo, a la brujería, hechicería, curanderismo y todo aquello que proceda del mal. Renuncio a eso y te pido, Señor Jesucristo, que me laves con tu sangre preciosa. Hoy te reconozco como mi Dios y como mi Salvador. Quiero pedirte que entres a mi corazón y te sientes en el trono de mi corazón y seas mi Dios, mi Salvador, mi Señor, la autoridad máxima sobre mi vida. Yo voy a hacer con tu ayuda todo lo que dices en tu palabra, porque tú eres mi Señor y yo te debo obedecer. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es Dios y creo en mi corazón que Él murió y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos
y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá en el rapto de la iglesia. Señor Jesucristo, bautízame, bautízame con el Espíritu Santo, bautízame, bautízame, bautízame con el Espíritu Santo. Me declaro propiedad tuya, ponme el sello, dame las arras de mi herencia mientras voy al cielo. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre admirable y glorioso de Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor.